buenas noches. Buenas noches, Loy. Aquí estamos en punto de nuevo. Sí, de nuevo, otro día más. Bueno, la noticia, como siempre hacemos, internacional. Comenzamos por ahí para después aterrizar en el folclore criollo. En el fango local. El fango local. La noticia más importante fue la conclusión hoy de la reunión de la Reserva Federal, que duró 2 días. Los mercados, primeramente europeos, hoy tuvieron bajas todos, ligeras, pero bajaron. Y algunos mercados asiáticos subieron, o sea, la bolsa, el Dow cayó fuerte hoy, 284 puntos. Pero la caída del Dow, que fue obviamente la más reciente, porque usted sabe que Europa cierra los mercados mucho antes, Asia cierra casi 12 horas antes de que el Dow abra. La causa más importante de esa caída fue, digamos, la decepción de los inversionistas en cuanto al anuncio que salió de esa famosa reunión de la FED. Definitivamente no hay más dinero, no hay más inyección de dinero. De los 9 miembros que conforman el Consejo de la FED, de la Reserva Federal, descartaron la posibilidad de inyectar más recursos a la economía, lo cual obviamente se esperaba, dada la situación económica por la que está Estados Unidos, el nivel de deuda que tiene, los déficits, todo eso, era muy dudoso que viniera otro plan de monetización excesivo como hubo hace 6 meses, un año, que tiraron casi 1.200 millones en 2 etapas. Lo que pasa es que el efecto de eso fue muy poco. Y el efecto, aunque subió el PIB, pero ahí mismo otra vez volvió a caer. Entonces tú vas a mantener eso indefinidamente, te explota la economía. Ahora, ¿qué hizo la FED? ¿Cuál fue la decisión clave? Una cosa que le llaman el twist, que se dio en los 60, se le puso twist. Por el paso de baile. Por el paso de baile. Let's twist again, ¿te acuerdas cuando famosa época de Bobby Shecker, que era porque el plan es cambiar deuda de corto plazo a deuda de largo plazo. La FED va a mover parte de sus bonos, de sus acciones de 3 a 3 años, la va a mover hacia largo plazo, 20 y 30 años. ¿20 y 30? Sí, 20 y 30 años. Pero normalmente la reserva vende a 10. Pero o sea, es en la va referencia. A ser más largo plazo todavía. Sí. Y eso un poco para que, digamos, los inversionistas, las empresas, los dueños de vivienda inclusive, tú ahora podrías hacer una especie de una revisión de tu hipoteca, o sea, hacer No, pero es un mecanismo de congelación de dinero. De congelación y asegurar a la gente que en el futuro no va a haber ninguna posibilidad de que aumenten, o sea, los intereses van a mantenerse por año en un nivel por debajo del 1%. O sea, que ahora tú puedes negociar con el banco, si tú pagas un 7% con una casa, una hipoteca, tú puedes reprogramarla y mover, si está a 10 años hipoteca, moverla a 20 y pagar, y que tu tasa de interés bajaría quizá un par de puntos, dado de que ya las agencias saben que eso va a extenderse por un largo periodo y aseguran así una situación en términos del mercado financiero más estable hacia el futuro. Y también pueden pedir las empresas endeudarse, partiendo de que esa deuda no le va... eso lo hicieron en el año 60. Eso más que un paso de twist, un paso de tango. De tango, eso lo hicieron en el año 60. Los resultados, según algunos economistas americanos, dicen, bueno, sí, dio algunos resultados, pero no, digamos, la crisis en la situación económica en el 60 no era la de hoy. No. O sea, era muy diferente. Está hablando de un año todavía donde la economía americana, después de la guerra, todavía estaba en un estado de pujanza, con Europa en proceso de reconstrucción, que habían pasado ya 14 años después de la guerra, pero en realidad son situaciones diferentes y no se sabe cuál sería ahora. Pero el efecto no causó mayor
mayor optimismo en los mercados, al punto de que después de eso la bolsa hizo así y se derrumbó. O sea, cayó 200, estaba cayendo a las 4 de la tarde 280 puntos. Vamos a ver mañana cómo reaccionan los mercados, pero definitivamente eso implica que Estados Unidos... Pero la reacción inicial de la bolsa del primer día no puede tomarse en cuenta mientras no se asimile el significado de esta medida en la reducción enorme de la especulación. Porque si tú tienes un bono a 3 años, de los cuales ha ocurrido ya año y medio, 2 años, y tú lo pones a 20, a 30, tú renuncias a la especulación. Tú no estás jugando con ese bono. Entonces, es que hay mucho dinero en la especulación. Entonces, este tipo de medidas conduce a eso, a una reducción brutal de la especulación. Sí, muy porque fuerte. la gente se asegura unos intereses, claro, una rentabilidad, sobre todo los fondos de pensión. Ellos fijaron un monto, 400.000 millones. Es el monto tope. El monto del paso, intercambio, de pasar esos bonos de corto plazo a largo plazo. Eso no es significativo. No es una cosa para Estados Unidos. Si tiraron 1.200 millones el otro día. No es una cosa inmensa para Estados Unidos, pero bueno, por eso te digo que quizá la reacción fue esa de la bolsa, que entienden que el impacto de esa medida quizá no sea tan insignificativo como para mover ese monstruo que ahora mismo está así como medio dormido, mover esa economía y mejorar la situación, porque realmente hay un problema serio en el empleo, en el crecimiento, en el consumo. Se ha caído de la misma hipoteca. Ahora vi que volvieron a caer en un 5%. La construcción de casas nuevas en agosto cayó un 5%. Eso es desastroso, porque el sector de construcción, hasta que no se reactive, la economía no va a crecer más de un 1 y pico. El sector de construcción siempre ha sido un elemento, aunque el consumo representa el 70% del PIB. El sector construcción en esa estructura del producto juega un papel fundamental. Siempre creció. Yo le he dado mucha mente a ese problema de la construcción, tanto en Estados Unidos como en España, que es donde es más grave. Digo, en España es más grave que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es grave en la medida, el flujo de la construcción es importante. A mí me parece que lo que hay que hacer es botar toda esa vivienda, regalarla, venderla a precio de mercado de hoy, salir de eso y que nazca un régimen de construcción sano, de gente que quiere vivienda porque la necesita, no para especular, con todos los controles necesarios para que el reino de la especulación no se asilie ahí. La especulación surge del exceso de circulantes, ya todo el mundo lo ha dicho, y la crisis es del exceso de circulantes. Entonces, mientras tú no seques el dinero que se ha emitido sin respaldo y que está afectando todas las actividades de la gente, las burbujas van a ir desplazándose de un sitio a otro. Ellas están llegando ya a su destino, porque ya está identificado el mal. Está muy próximo a que digan, bueno, hay que secar la circulación. Ahora, tú no puedes secar la circulación de repente, provocar lo que se dijo originalmente en Grecia, 30 años de recesión en un país, porque eso es un absurdo, y mucho menos en la humanidad. Pero una medida como esa de proponer los bonos, los pagos de los bonos, o revender los pagos de los bonos a 30 años, de primera intención me parecía lógico que reduce la especulación. La reduce, eso es obvio. Ahora, eso que tú dices sobre la hipoteca, hay que tener... Tú sabes que los bancos han tenido que reevaluar su cartera, porque muchas de esas hipotecas que tenían un equivalor, definitivamente se deprimieron en los mercados y hoy quizá valen 30, 40% menos. Cualquier decisión que se tome sobre ese mercado hay que tener un cuidado porque te puede afectar la solvencia de la banca. Y es la banca la que está en gran medida comprometida con esa deuda. Salvo que, bueno, y de hecho lo ha hecho, gran parte del salvamento de los bancos fue a través de ayudar a esas familias en la negociación de su deuda con los bancos para que no perdieran su propiedad. Algunos definitivamente eran insalvables, porque el monto de la deuda era tan grande que era mejor que entregaran la casa y se mudaran en una casa alquilada. Otros, sin embargo, que quizá tenían ya el 50, 60% pago de esa hipoteca,
el gobierno los ayudó o ayudó al banco, porque al final era el banco que estaba ayudando, tú sabes, pero eso permitió que el banco, hasta cierto punto, ayudara a esa familia a negociar el pago de su amortización e interés y hacerlo y permitirle a ellos que siguieran viviendo, porque de lo contrario hubieran perdido su propiedad. Ese tema es importante, pero Estados Unidos gastó, ¿cuánto? Gran parte del trillón de dólares que costó la crisis. El 70% de ese dinero se usó en eso, en ayudar al sistema financiero a no descalabrarse y además también a resolver parte del problema que había en el mercado hipotecario. España obviamente no tiene quizá esa capacidad para... Ellos han hecho algo, tengo entendido, pero en España han sido más agresivos. En España han quitado, han maltratado. Además, no, pero lo de España es absurdo. Es absurdo lo que han hecho. Porque España le está quitando la casa a la gente, diciendo que debe todavía. Sí, eso es duro. No, eso es imposible, así no se va a ninguna parte. Así no se va a encontrar la solución. Decirle a un pobre ecuatoriano que tiene 10 años trabajando en España y que hace 4 que compró una casa, sí, no. que economizó para dar un avance y compró una casa, y que tiene que irse con una mano adelante y otra atrás para Ecuador, que además va a seguir debiendo. Sí. Y que tiene que pagar desde Ecuador. Pierde la casa y sigue debiendo. Y sigue debiendo. Eso no, eso es un disparate. Eso es ganas de engañarse. ¿Por qué no va a pagar? Mucho menos si se va para su país. Claro. El comité concluyó con estos dos parrafitos pequeños sobre lo que ellos entienden que es cómo ven la economía americana. Y es importante porque son 6 líneas. Pero 6 líneas viniendo de ahí, de la FED, del Consejo de la FED, que son los 9 gobernadores. Es muy importante. Dice, el comunicado del comité señala que la tasa de desempleo sigue siendo alta. Eso lo sabemos todos. El gasto de los hogares ha crecido a un ritmo muy modesto. La inversión en estructuras no residenciales sigue siendo débil. Y el sector de la vivienda permanece deprimido. Eso fue lo que dijeron ellos, los 4 jinetes del apocalipsis. El consumo, la inversión, el tema del empleo, del desempleo y el tema de la vivienda. Y después dijo, por otra parte, la inversión empresarial en equipo y tecnología sigue creciendo. Eso es verdad, han mejorado el crecimiento y la inflación parece haberse moderado, pero puede ser este año con un 3% de inflación en Estados Unidos. O cuidado, sí, va para allá. Y las expectativas de inflación a largo plazo se mantienen estables, según la Reserva Federal. Esa es su conclusión. O sea, fíjate que no hay nada positivo excepto una cosa, que la inversión empresarial en equipos y tecnología es lo único que ha tenido un aumento. Después todo lo demás. Sí, pero eso va en favor de la productividad. Obviamente. Pues claro. Ahora es que ellos no se descuidan en eso. No se descuidan en eso. En fin, esa fue una inflación del 3%, un crecimiento de 1%, eso es pobreza. Sí, no, en Estados Unidos, claro. Oye, cualquier movimiento de cifras, porque es que ahí el ingreso está muy distribuido, ahí no es lo mismo. Por eso es cuando la economía crece, digamos, a un 3%, tú lo sientes en el país entero, se siente, porque es un país que crece a menos de un 1% de la población, tú le estás metiendo y ahí el ingreso sí permea, la clase media, se siente todo el sistema. Tú te das cuenta en los restaurantes, en el movimiento de la calle, en la venta de carros, en la venta de casas. Pero mientras esté por debajo de 1,5%, 1%, la situación se va a mantener. No, y con una inflación del 3%. Ese es el problema. Porque los precios están, una inflación del 3%, que los precios están subiendo un 3%. ¿Y el desahorro? Y el desahorro. O sea, que tú depositas dinero en un banco que te van a dar, la tasa está en cuánto, 0.25%, la tasa menos, está hablando menos de la mitad de un 1%, o sea, un cuarto de un 1% está la tasa. Y la inflación está en un 2 y pico. Pues es la tasa de ahorro sólido, o sea, de certificado. Sí. No la de cuenta de ahorro. No, eso te pueden dar 0, o quizás por cobrarte para la inmensa mayoría de los ahorros americanos están en cuenta de ahorro. El problema es que eso, como te digo, ellos están promoviendo eso para que la gente gaste el dinero. Es una estrategia porque en Estados Unidos, como digo, el PIB, del Producto Interno Bruto, descansa en un 70% en el consumo. Y ellos están haciendo eso para que la gente no guarde dinero, para que lo consuma o lo invierta, no solamente que lo vaya a consumir. Cuando digo consumo, no que lo vaya a consumir
en viajes, que lo consuma haciendo inversión, ya sea en una bolsa, en el mercado bursátil, ya sea en una inversión, un negocio, una propiedad, en fin, que lo invierta, que ese dinero circule. ¿Y el dinero de inversión se contabiliza en el PIB como consumo? No. No, eso es el gasto, pero por lo menos esa inversión inicial te genera consumos. Sí, sí, claro. ¿Entiendes? Eso claro. es obvio. Entonces, eso se registra como inversión, pero al final, parte de esa inversión se traduce. Tú sabes que el efecto multiplicador de la inversión, ¿no? Que cuando tú inviertes uno, genera 3. Sí. O sea, el impacto es 3 veces más o 4. Depende del tipo de economía, ¿no? Una economía con alta productividad como esa es menos, pero una